Muy bien, buenos días con todos. Estamos hoy aquí, martes 4 de agosto de 2020, con la clase número 10 de Ciencias Naturales y con los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar, una vez más recordándoles que el portafolio, perdón, que el icono indica cuándo debemos pasar al portafolio. Tenemos nuestro quinto tema de nuestra unidad 2, que es la introducción a la taxonomía. Y como todo tema nuevo, pues tenemos la pregunta inicial sobre qué es la taxonomía. Para ello le voy a pedir a Brittany Pincay que nos ayude con la lectura solamente del primer párrafo. ¿Qué es la taxonomía? Según la biología, la taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación, en este caso de los seres vivos. Muchas gracias. Bien. Taxonomía es clasificar. Algo muy importante que deben saber es que la taxonomía no solamente se aplica a la biología. Nosotros obviamente estamos hablando del punto de vista biológico porque estamos viendo ciencias naturales, pero tal vez se lo lleguen a encontrar en otros campos. Entonces, taxonomía es el arte o la ciencia de clasificar. Como todos sabemos, pues los seres vivos de nuestro planeta son una enorme diversidad, lo que hace necesario su clasificación para un mejor estudio. Y aquí entra la taxonomía como agente, como herramienta para poder hacer una clasificación que nos permita a nosotros entender la naturaleza desde un punto de vista más general hacia un punto de vista más específico. Ya vamos a ver en cada uno de esos niveles. David Morán nos ayuda con la lectura del otro párrafo. Profe. Me ayuda con la lectura del siguiente párrafo. La taxonomía biológica clasifica de forma ordenada a los seres vivos. Esto es importante porque ayuda a evitar la confusión entre las especies a regirse por un sistema universal. De esta manera sirve para que pueda definirse sin errores al vivo. Al servir. Pretende estudiar o nombrar. Muy bien, David, gracias. Bien, como vemos aquí, la taxonomía permite no solamente la clasificación, sino la identificación del organismo que pretendemos nosotros estudiar o analizar. Porque, por ejemplo, ciertos animales, no solamente animales, sino de plantas, o de organismos, microorganismos también, tienen nombres diferentes según el país donde estén, pues, ¿no? Un ejemplo muy común, la medusa que se encuentra, el invertebrado, ¿no? Tiene varios nombres, aguas malas, aguas vivas, media aguas, otros nombres por ahí que se me escapan, pero bueno, tiene un montón de nombres. La planta, por ejemplo, el diente de león, también tiene varios nombres, en inglés o en otros idiomas, por lo cual pues se hace un poco complicado el entender la especie dependiendo del idioma o del país donde se esté haciendo un estudio científico. Entonces la taxonomía permite que todas estas especies, sin importar dónde nos encontremos, sin importar el idioma, tengan un mismo nombre. Por eso se llama un sistema universal. Porque puede que el nombre común, que es el nombre que nosotros le damos, por ejemplo, a las especies, por ejemplo, el perro es un perro, pues no es un nombre común. Pero el nombre científico ya cambia. Entonces, ese nombre científico será igual en cualquier idioma. En inglés, en español, en francés, en alemán, será lo mismo. Por eso sirve la taxonomía, para eso sirve. Para establecer un sistema que permita el reconocimiento de especies de manera uniforme para un mejor estudio, especialmente cuando se hacen colaboraciones de investigación entre varios países, ¿no? Con diferentes lenguas más que nada. Para eso sirve la taxonomía también. No solamente clasifica, sino que también permite el entendimiento universal de las especies. Bien,
Vamos a ver ahora los orígenes de la taxonomía, porque aunque nos parezca nuevo, la taxonomía no es nueva. Ya ha venido desde hace tiempo, cientos de años, siglos, si podemos decir. Como vemos aquí, las primeras clasificaciones que se hacían de los seres vivos se agrupaban en categorías, según ciertos criterios, como por ejemplo el parecido físico. Era muy común antes clasificar a los organismos según sus características físicas. Entonces, por ejemplo, si este animal parece un cangrejo, pues bueno, es un cangrejo. Y todos los animales con estructura similar son cangrejos, por observación. Sin embargo, esto muchas veces no se da así, porque por mucha apariencia similar que tengan, la especie de manera evolutiva, de manera genética, es completamente diferente. Por eso el sistema que nosotros conocimos como la clasificación de los vertebrados en 5 grupos, eso ya es obsoleto, porque hacía esa cuestión. Encapsular organismos con clasificaciones basadas en su aspecto o en sus costumbres, pero obviando otros aspectos como la relación genética que existía entre los individuos. Como vemos aquí, uno de los primeros registros que se tiene sobre la clasificación de los seres vivos se lo podemos atribuir al filósofo griego Aristóteles, quien fue uno de los primeros en establecer divisiones dentro de los organismos vivos. Él los dividió en plantas y en animales. Y los animales los dividió en 2 grupos, los animales con sangre y los animales sin sangre, o sangre roja y sin sangre roja. Que aunque nos parece un sistema muy básico, muy simple, ha servido para establecer ya grupos. Estamos dividiendo aquí ya grupos con características, lo cual es el principio de una organización. Entonces, estos son los primeros registros que se tienen de manera histórica sobre la clasificación de los organismos en grupos, lo que daría posteriormente inicio después a la ciencia de la clasificación que conocemos como taxonomía actualmente. Luego de Aristóteles, podemos nombrar a varias figuras históricas que han aportado mucho a esta clasificación, pero si nos vamos ya a los puntos más importantes, podemos adelantarnos hasta el siglo XVIII, donde el científico sueco Carl von Linné estableció las bases de la taxonomía como tal, y también la nomenclatura, es decir, la forma de ponerles nombre a las especies. En 1735 publica su obra que se conocía como Sistema Natural, donde aquí propone ya él una clasificación no solamente de animales y plantas, sino también de minerales, debido a la gran diversidad de rocas o de tipos de minerales existentes en la naturaleza, lo cual hacía necesaria una clasificación. Sin embargo, pues actualmente este reino mineral, como se lo conocía anteriormente, ya no se utiliza, porque como vemos, de la taxonomía se encarga de clasificar seres vivos, y los minerales no son seres vivos. Pero ya en el año 1753 publica su obra Species Plantarum, donde ya por primera vez utiliza un sistema de clasificación binomial. Bi, el prefijo bi, que significa 2, ¿no? Un nombre compuesto de 2 palabras. Este sistema se utiliza hasta la actualidad. Todavía seguimos utilizando este sistema. Como vemos aquí, el sistema binomial se consta de 2 palabras, ¿no? La primera palabra representa el género, que ya vamos a ver más adelante qué es. Y siempre va a empezar en mayúscula. Y la segunda palabra nombra a la especie, en este caso con minúscula. Y todo el nombre científico, el nombre de la nomenclatura binomial, se escribe en cursiva. Nótese la diferencia aquí entre el nombre científico y el nombre vulgar o el nombre con el que se le conoce comúnmente, ¿no? Por ejemplo, los humanos, seres humanos. ¿Cuál es el nombre científico? Homo sapiens. ¿Ven la diferencia? Entonces, esto puede cambiar en varios idiomas, pero esto de acá se va a mantener, será igual. Que en este caso es esta nuestra especie. Bien, entonces hacemos una breve pausa para responder sus interrogantes. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son las categorías taxonómicas.
¿Qué son las categorías taxonómicas? Son los niveles o rangos o jerarquías que se dan en este sistema de clasificación. Está dividido por taxones, ¿no? ¿Y qué son los taxones? Los taxones son los grupos donde se clasifica de forma científica los seres vivos, atendiendo a su semejanza y a su proximidad filogenética, es decir, las relaciones evolutivas. Porque no es lo mismo la apariencia, porque pueden haber apariencias similares, pero si los analizas de forma evolutiva, tal vez no tengan nada que ver. Entonces ya no atienden tanto a la apariencia, sino a la relación evolutiva de las especies. Tenemos 8 taxones principales. Hay más. Por ejemplo, algunos de ellos se subdividen, pero nosotros vamos a conocer los 8 principales. ¿Cuáles son los 8 taxones principales? Vamos desde el mayor, desde el más grande, hacia el más pequeño, o sea, el más específico. Y son los siguientes: dominio, reino, el filo o la división, muchas veces está escrito filum, con PH y con la Y. Luego del filo tenemos la clase, luego el orden, luego la familia, luego el género y por último la especie. Que justamente estos 2 taxones son los que nombran a la especie en general. ¿Verdad? Ya vamos a ver cada uno de estos taxones con su significado. Como vemos aquí la estructura, observemos que aquí va de mayor a menor, ¿no? De dominio, que es el más general, el más grande, hasta la especie, que es el más específico, o el más, el taxón de menor similitud con los otros. Esta de acá es muy general. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver cada uno de los taxones con su definición para comprender un poco mejor el tema. Tenemos aquí las categorías taxonómicas, empezando por el dominio. ¿Qué es el dominio? Pues bueno, es la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares, atendiendo a la composición de sus células. Hay 2 sistemas de dominio que existen, que coexisten. En este caso serían los 2 dominios que ya son muy conocidos y son bastante antiguos también, que son el eucariota, o eucaria también llamado, y el procariota, o procaria. Y el más reciente ya deja de lado el procariota y lo divide en arqueas y bacterias, ¿sí? Añadiendo también el dominio eucario. Entonces, es correcto clasificar tanto a los dominios en eucariota y procariota como en arqueas, bacterias y eucarias. Son divisiones que se utilizan a la par. Tal vez en un libro las vean como arqueas, bacterias y eucarias y en otro libro los vean como procariotas y eucariotas. Ambos se siguen utilizando hasta la actualidad y ambos son válidos. Luego de los dominios tenemos a los reinos. ¿Qué son los reinos? Nosotros ya sabemos algo de esto, ¿no? Es la categoría, un reino es la categoría que divide a los seres vivos debido a su naturaleza en común. Aquí todavía estamos siendo muy amplios, pero ya vamos estableciendo divisiones. Por ejemplo, hablábamos de arqueas y bacterias. Son dominios, pero también son reinos. ¿Debido a qué? Son unicelulares y son procariotas o procariontes y se diferencian en otras características. El dominio eucariota o eucaria se divide en 4 reinos. Nosotros ya conocemos esos reinos: reino protista, fungi, plantae y animal. Como vemos aquí en el gráfico, el árbol de la vida, tenemos aquí a los dominios, en este caso la clasificación antigua, que es procariota y eucariota. Dentro del procariota se establecen los reinos bacteria y arquea. Y dentro de los eucariotas se establecen los 4 reinos restantes, que son el protista, fungi, plantae y animal. ¿Listo? Hasta aquí. Abrimos el espacio nuevamente para las dudas. Listo, continuamos. Vamos a ver ahora las 2 siguientes categorías taxonómicas. Por un lado tenemos al filo o división y a la clase. El filo o división es la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización, tal y cual como dice. Nos ponen un ejemplo. En el caso de los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos
se agrupan en el filo Molusca, o moluscos como nosotros los conocemos, ¿no? Molusca es un filo del reino animal, ¿no? Y la clase, bueno, los filos a su vez se subdividen en clases, porque hay características entre varios tipos que son mucho más comunes que otros. Como por ejemplo, en el filo Molusca hay 8 clases distintas. ¿Cuáles son esas 8 clases? Aquí las podemos ver en este cladograma. ¿Cuáles son las 8 clases del filo Molusca? Si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las 8 clases. Escapópodos, teudofobiatos, solenogastros, cefalópodos, gasterópodos, bivalvos, monoplacóforos y poliplacóforos. Ahí están las 8 clases que hay. De las 8 nosotros conocemos 3, ¿verdad? Que son los cefalópodos, los gasterópodos y los bivalvos. Esas 3 nosotros ya las conocemos, pero no conocíamos las otras acá, ¿verdad? Entonces, como vemos, aprendemos cosas nuevas cada día. Vamos a ver las siguientes 2 categorías taxonómicas. En este caso es el orden y la familia. ¿Qué es el orden? El orden es una subdivisión de la clase, ¿no? Vemos que del filo se divide en clases, las clases se dividen en órdenes. Y este orden pues se basa en características mucho más comunes que las anteriores. Ahora vamos a tomar como por ejemplo la clase Mamalia, que son de los mamíferos. Dentro de los mamíferos o de la clase Mamalia, del orden Mamalia, perdón, se encuentra el orden de los primates. ¿Qué son los primates? Pues son organismos que comparten más características similares entre sí que las otras clasificaciones. Dentro de los órdenes también tenemos familias. Las familias son agrupaciones de seres vivos con características comunes, mucho más comunes que las anteriores. Por ejemplo, los primates incluyen la familia Hominidae, que son los primates bípedos, es decir, primates que caminan en sus 2 patas traseras. Observemos aquí este diagrama. Primates se subdividen en subórdenes, observen. Y aquí estos subórdenes se dividen en otros órdenes más pequeños. Estos órdenes más pequeños, por ejemplo, dan origen a estos acá. Y estos de acá dan origen a otros acá. Por aquí están los homínidos. ¿Sí ven? Familia Hominidae. Acá viene a dar la familia Hominidae. De todo este grupo, mire dónde está la familia. Y aquí todavía falta más división. Como vemos, es una clasificación bastante extensa, pero a la vez teniendo en cuenta las características específicas de cada grupo. Continuamos con las 2 últimas, que son el género y la especie. El género agrupa las especies que se relacionan entre sí por medio de la evolución. En el caso de los homínidos, la familia Hominidae, el género Homo pertenece a esta familia, comprende a los Homo sapiens y a los antecesores más próximos, como el Homo erectus y el Homo habilis. Por último tenemos la especie, que es la categoría básica, es la más baja y por lo tanto es la más cercana a la clasificación como tal, y se utiliza para referirse a los individuos que tienen características iguales y que permiten tener descendencia fértil entre ellos mismos. Como por ejemplo, los Homo sapiens, ¿no? Los seres humanos. Un ser humano sexo masculino, otro ser humano de sexo femenino, podrán unirse y generar descendencia que a su vez será capaz de reproducirse también, dando origen a la continuidad de la especie. No solamente en los seres humanos, sino en todas las especies animales. Lo que quiero llegar a decir es que una especie no puede tener descendencia fértil con otra especie. ¿Puede reproducirse? Sí, como por ejemplo ya les voy a dar un ejemplo, pero la descendencia no será fértil. Un ejemplo muy común es el caso de la mula. ¿Qué es una mula? Un animal de carga, pues obviamente, pero la mula resulta de la unión entre un burro y una yegua. 2 especies diferentes. ¿Pueden llegar a unirse? Sí, pero la característica de la mula es que la mula es estéril.
no produce descendencia. Entonces ahí vemos, produce descendencia, pero no es descendencia fértil, ¿sí? Por lo tanto, hasta ahí queda la especie, no se desarrolla más. Si quieres más mulas, pues tendrás que otra vez juntar a 2 ejemplares, un burro y una yegua, para que generen otra descendencia, que así mismo será infértil. Entonces, como vemos, el cruce es posible, pero no genera descendencia fértil, con lo cual esta especie se queda hasta ahí y no sigue su camino evolutivo. Aquí podemos ver un cuadro representativo bastante amplio que nos permite darnos una idea de qué tan general y qué tan común es esta clasificación. Por ejemplo, tenemos aquí al reino animal, que es uno de los varios reinos que existen. En el reino animal tenemos animales tan diferentes entre sí como por ejemplo las esponjas de mar, las medusas, los gusanos, los caracoles, los camarones, arañas, hormigas, estrellas de mar, osos, simios, el ser humano, mapaches, pájaros, aves, reptiles y peces. Todos ellos son animales, todos somos animales, compartimos esa misma característica. Todos pertenecemos al reino animal. Ahora tenemos un tipo, en este caso pues puede considerarse un filo, el filo de los vertebrados, aunque aquí está, hay un error, porque los vertebrados son un subfilo, no un filo. El filo es cordata o cordata. Nosotros pertenecemos al filo de los cordados y dentro de los cordados hay un subfilo que se llama vertebrado. Dentro del grupo de los vertebrados tenemos a los animales obviamente que tienen columna vertebral. Entonces aquí ya sacamos a las medusas, a las esponjas, a los gusanos, a los camarones, a los caracoles. Solamente quedan los animales que tienen columna vertebral, como vemos ahí en la imagen, que son estos de aquí. Todos estos tienen característica en común de que son vertebrados, tienen columna vertebral y tienen un esqueleto articular. Dentro de los vertebrados tenemos a la clase mamíferos. Nuevamente hacemos una distinción de este grupo, estos 3 quedan fuera y solamente se quedan los que son mamíferos. Estos 4 animales comparten la característica de que son mamíferos. Luego de la clase viene el orden de los primates. Nuevamente hacemos una división y solamente quedaría estos 2. El ser humano moderno y los simios que vemos aquí. Dentro de los primates tenemos la familia homínidos, en la cual pues ya no vemos a otro animal porque los homínidos son solamente los seres humanos y sus descendientes, y sus antepasados más antiguos. Dentro de la familia homínidos tenemos al género Homo y la especie que viene a ser el Homo sapiens, que es el humano actual que tenemos aquí. Vieron de cómo toda esta clasificación tan general llegamos a una clasificación mucho más específica, que es la de acá. Y así mismo con todas las especies. Todos, como les digo, compartimos la característica de pertenecer al reino animal, pero si nos vamos ya por la clasificación taxonómica, llegamos a una clasificación mucho más definida, mucho más específica. Entonces, luego de esto, ahora sí viene un pequeño video que ya les voy a mostrar, que nos resume en pocas palabras lo que hemos visto. Luego de eso viene el taller. Vamos a ver el video en este momento. Muy bien, luego de haber visto el video que nos resume en palabras más exactas lo que es la taxonomía y su clasificación, tenemos ahora el taller de la clase que corresponde a la actividad número 16. Consta de 5 preguntas muy breves sobre el contenido de la clase que hemos visto hoy. Vamos a desarrollarlo en este momento, a ponerlo en la pizarra para que podamos comparar nuestra respuesta. Estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. Correcto. Esa es la taxonomía. Entonces ponemos aquí la respuesta. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos ya el taller que ha sido resuelto con los aportes de cada uno de ustedes. Recuerden que estas respuestas se encontraron en el material de la clase. No hemos encontrado de otros lados. Todo está en el material que ya ustedes tienen en el grupo. Y con este taller, que ya es el taller número 16, nosotros terminamos la clase de hoy. Y la próxima clase que nos toque Ciencias Naturales haremos un taller de repaso de toda la unidad 2, ¿no?
que correspondería al taller 17, haciendo un repaso de toda la unidad 2. Entonces, sin más que decirles, de momento finalizo la clase de hoy y nos veremos en una próxima ocasión.